Tranquila que, a ver, que calculo el tiempo. Bueno, pues nada, bienvenida Clara Eslava, la invitada de hoy a Conversaciones Anidar, que sabéis, se hace en directo hoy y luego este vídeo queda colgado en Instagram y con una pequeña edición estará en YouTube de Arca. Y bueno, pues os voy a leer un poco. Clara Eslava es arquitecta por la Universidad de Navarra, en España, y obtiene el doctorado en teoría del proyecto en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Madrid y es coautora y coordinadora del libro Territorios de la Infancia, que se publicó en 2005 en Grao. Además, bueno, tiene sus proyectos y, por ejemplo, ahora está haciendo un parque precioso en una pequeña localidad, creo que es de Navarra, con un gran playground para los niños, todo hecho nuevo, específico y diseñado para ese fin. Bueno, pues bienvenida, Clara. ¿Qué tal? ¿Estás lista? ¿Se oye? ¿Se escucha? Muy bien. Sí, se oye bien, se oye Vale, bien. de acuerdo. Eh, ¿Qué tal en Madrid? ¿Cómo lleváis lo de la pandemia? Pues bueno, está siendo complicado, quiero decir, como entiendo que como en todas partes, lo que pasa que efectivamente el papel de las grandes ciudades pues es una de las cosas que, es- que estamos viendo que no todo el mundo, ¿no? Está sintiendo como bastante crítico, ¿no? Cómo nos movemos, cómo nos Sí, relacionamos, la masificación, pero bueno, y yo creo que también entra en crisis un poco el modelo que ya lo estaba, ¿no? Desde un punto de vista ecológico y, y en el fondo se hacen más evidentes los problemas, ¿no? Los problemas que ya conocíamos de esta manera. bueno. Clara, la primera que tengo para ti es un poco ¿qué es el juego? ¿Qué es un espacio de juego? Yo creo que una de las cosas que, ¿Me en oyes? primer lugar, Ah, eh, me parece muy importante es que en realidad nosotros creamos escenarios, lugares que pueden vibrar, digámoslo así, a la escucha de la acción que sucede en ellos o de la acción que hipotéticamente podría suceder, que la que imaginamos que puede suceder, que por mucho que a nivel de proceso de proyecto eh, ampliemos o, transformemos o mejoremos nuestra escucha de los niños, de los adultos, de las personas mayores, al final no deja de haber un momento de incógnita enorme, ¿no? De cuando colocas algo, incluso aunque su gestación haya sido a través de la propia comunidad no sabe cómo va a reaccionar la comunidad, ¿no? Es decir, aun en el caso más importante de participación, hay un momento de sorpresa ante cómo el soporte que uno construye, los artefactos, los equipamientos, los elementos naturales o las acciones más efímeras, cómo son interactuadas en la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave a la hora de hablar de espacios de juego no es proyectar el juego, sino pensar que el juego va a suceder y que en parte sí que lo vamos a intentar eh, incentivar o dar cauce, ¿no? Pero que no lo vamos a dirigir en ningún caso. Así que el proyecto tendría que sentir que acompaña a un posible juego y a muchos posibles juegos, pero de una manera muy dulce, ¿no? Como quien lleva un poquito de la mano, ¿no? Como quien hace una broma para que empiece la conversación, pero no vas a escribir la conversación. Entonces, eso ujú. yo creo que es importante porque al final tienes que dejar las cosas muy abiertas. Y entonces, en el fondo, yo creo que Y requiere al proyectista un moverse bien en terrenos donde quede un alto grado de indeterminación, ¿no? Que es un poco lo que siempre se ha hablado desde las teorías de la complejidad, ¿no? Esa relación compleja entre orden y caos, esas relaciones ricas entre
opuestos, ¿no? Que son en el fondo complementarios y que se necesitan el uno al otro. Entonces, claro, al final nuestra experiencia cuando es positiva, cuando de repente ves que aquello sucede, parece que es más por aquello que dejaste que sucediera que por lo que has propuesto de manera directa, ¿no? Entonces, De manera, un poco el espacio de juego insinúa o sugiere, no impone. sí, sí, porque el juego debe ser libre, ¿no? Y esa sí que es una clave. O sea, estamos hablando de juego libre, no estamos hablando de ajedrez, de un juego reglado, ¿no? Entonces, ni de fútbol, no por oposición al fútbol, sino que por lo menos nosotros los espacios de juego que estamos proponiendo son espacios de juego no dirigido y que no está sujeto a reglas. Otra cosa es que a escala urbana puedes crear un espacio urbano mayor donde hay unos fragmentos, unas áreas donde sí se va a integrar el juego reglado, el deporte, etcétera, pero la idea es hablar de juego libre, ¿no? Y con esa diferenciación, ¿no? Del play frente al game, ¿no? Sutil diferenciación. Entonces, claro, a la vez, una de las preguntas es ¿por qué el juego libre requiere un espacio? Si es libre, podrá suceder en cualquier sitio, ¿no? Y de hecho sucede. Ujú. Entonces, efectivamente, cuando paseas, ¿no? con un niño, cuando sales con un niño por la ciudad, esa ciudad que ahora en pandemia ha sido tan extraña, ¿no? Por ejemplo, de repente el escalón de entrada a un portal es un espacio de juego, ¿no? Porque lo salto, lo subo, lo bajo, entro, salgo, me mira el portero de la finca con cara de que aquí no, entonces yo transgredo y sigo un poquito más, pero tampoco no, porque hay otro portal, y mira, hay un tubo en la pared que baja y lo puedo integrar en un juego, pero ese juego de a lo mejor recorrer una serie de fachadas de una manzana, ¿no? Como decís allá, una cuadra, ¿no? Eh, ese juego también requiere de algo. Y a mí me gustaba mucho, hay una frase de Isabel Cabanellas, ¿no? Decía, requiere de la aquiescencia, una especie de permiso no dicho, que está en la mirada del adulto, ¿no? Que deja que suceda. O sea, que otra vez hay un dejar suceder. Ujú. Y entonces, ¿verías alguna diferencia entre un espacio de juego y un espacio de aprendizaje? Pues mira, esa es una muy buena pregunta cuando hablamos precisamente con los maestros y con los pedagogos, y, ¿no? Que parece como que hay que añadir algo para que sea un espacio de aprendizaje, ¿no? Y, hombre, si queremos utilizar un espacio exterior de forma un poco más estructurada, a lo mejor necesitamos que tenga unas sombras para poder estar, un lugar donde sentirte a resguardo para a lo mejor poder leer o no leer, un tamaño para que determinados grupos se organicen. Pero de alguna manera podemos crear un pequeño programa, ¿no? Para un espacio de juego y aprendizaje. Pero realmente partimos de la idea de que el aprendizaje va a surgir en el juego, el aprendizaje individual, el aprendizaje relacional, ¿no? Social, el aprendizaje de experiencia con la naturaleza, que era una de las cosas que estamos apostando fuerte ahora mismo nosotros en el estudio, ¿no? Con Miguel Tejada, en el sentido de que, claro, podemos hacer un aprendizaje implícito en el juego o podemos proponer una acción de aprendizaje, digamos, una docencia en un espacio de juego. Es decir, podemos salir y jugar y desde luego que se aprende, o podemos salir con la acción docente de la escuela a un espacio exterior que tenga un gran componente lúdico. Ahí sí que habría algo más, ¿no? Y la acción del adulto probablemente sería distinta. Lo que pasa es que pensar que un espacio de aprendizaje también tuviera que tener un exceso de elementos dirigidos, yo no lo entendería, ¿no? Cuando hablamos de flexibilidad en la arquitectura, desde hace décadas, ¿no? La flexibilidad de la arquitectura, cierta neutralidad que permita que el usuario decida qué hacer con ella, que cierta transformabilidad, que a lo mejor sería una de las cosas que hablando de escuela, ¿no? Más se reclama, ¿no? En mis conversaciones con equipos de maestros, cuando profundizas y profundizas y al cabo de hablar más
más rato, ¿no? Y que la conversación se alarga, de repente el asunto es, pero ¿por qué no nos dais algo que podamos transformar, ¿no? Para poder ir haciendo cosas, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de un espacio de juego al aire libre también tiene que tener esa flexibilidad, esa transformabilidad y por tanto, aunque hablemos de que es un espacio de aprendizaje, no ser excesivamente dirigido. Sí que pueden aparecer elementos arquetípicos, ¿no? Claro, o sea, es decir, que una colina de la cual te tiras rodando es un elemento de juego, pero también es una atalaya de la que mirar, pero también es un lugar de congregación, un grupo de encuentro, o puede aparecer también el ágora o el espacio, ¿no? Que hace sentir como casi un aula, ¿no? Al aire libre o el gran árbol debajo del cual nos recogemos. Entonces, sí que es verdad que pueden aparecer esos elementos muy significativos que están en la historia del paisaje, ¿no? Y entonces tú dirías que el espacio público de la ciudad o pueblo donde vive el niño es un espacio de... ¿El espacio público es un espacio de juego? ¿Es un espacio de aprendizaje? Desde luego, fíjate, lo que pasa es que la pregunta es de cuál aprendizaje. O sea, sí, lo es siempre, ¿no? La ciudad, y de hecho, pues bueno, en un barrio, digamos, vamos a llamar acomodado de Madrid, y no digo lujoso, sino correcto, pues supones que va a haber un aprendizaje, pero también un aprendizaje de conductas, de relaciones sociales, de seguridad, de inseguridad. En los casos más conflictivos, urbanos, donde, digamos, podemos decir que no estamos ante una ciudad acomodada, por ponerle esa palabra un poco burguesa, ¿no? Va a haber otros aprendizajes que a lo mejor puedes cuestionar, en el sentido de que sean, desde luego, muy intensos, pero no necesariamente favorables en muchos aspectos, ¿no? Y en la ciudad, evidentemente, más ya altamente acomodada, yo creo que es donde se producen los menores aprendizajes, ¿no? Es donde se aíslan las viviendas, donde se aíslan los bloques de manzana que tienen solo una piscina en su interior y no hacen ciudad, donde se aíslan las casas que no quieren saber nada del exterior. Entonces, hay como cierta contradicción, ¿no? entre el cómo se organiza la ciudad y cuanto el tejido urbano más rico y más complejo es, que en el fondo es la ciudad histórica, parece histórica o consolidada, ¿eh? No me refiero histórica del siglo pasado o del anterior, sino la ciudad consolidada, la ciudad compleja, la ciudad en la que pasan muchas cosas, parece la que nos ofrece, desde luego, un aprendizaje que pasa desde hablar con el panadero hasta aprender a cruzar la calle, ¿no? Pero debería ofrecer más. O sea, la ciudad educadora debería dar más que lo que da por su mera funcionalidad, ¿no? ¿Y tú consideras Madrid una ciudad adecuada, adaptada a la infancia? No. Sería... ¿Por qué? Madrid no es una ciudad adecuada a la infancia porque da una preponderancia enorme al adulto productivo. De hecho, tampoco yo creo que es una ciudad fácil para los mayores y yo creo que cada vez más ese hilo intergeneracional a la hora de observar la infancia y también los espacios de juego que hablábamos antes y también la escuela, ¿no? Me acuerdo de la experiencia en las escuelas infantiles de Pamplona hace ya 20 años, heredera de las de Italia, de Reggio Emilia, cuando invitaron a los abuelos del barrio a venir a contar historias a las escuelas, ¿no? Y entonces, pues muchos niños tenían sus abuelos y el abuelo de la escuela, ¿no? Y esta es una iniciativa pionera de muchas otras de educación intergeneracional que se están llevando a cabo ahora más completas incluso, ¿no? Pero en la ciudad también los extremos, ¿no? Los extremos débiles, los mayores y los niños se encuentran bastante desatendidos. Por ejemplo, hay una presión enorme porque en una acera no se coloque un banco. No se coloque un banco. Porque allí puede explotarse una terraza. Y me parece muy bien la terraza de un bar, pero no puede ser a costa de un banco público, ¿no? Porque ¿quién tiene la necesidad de sentarse gratuitamente porque se cansa, porque las piernas ya no le marchan, porque necesita cada 200 metros parar a tomar aire, ¿no? ¿Es un mayor o también es un niño, ¿no? Entonces hay una presión por una ciudad productiva que se aleja mucho de la gente y luego hay una hegemonía absoluta todavía del automóvil que tristemente hemos visto además como en pandemia no ha habido una reacción inmediata, ¿no? Ha habido una especie de parálisis del vehículo
que ha sido, yo creo que todos los que, seguramente ha sucedido en más sitios, una experiencia seguro compartida con otras ciudades del mundo, ¿no? Pero de repente se escuchaban los pájaros, ¿no? Incluso, es más, se veían pájaros que no se veían habitualmente, ¿no? Eso ha sido bonito, esa parálisis del vehículo, para hacer como real por un momento un sueño, ¿no? Y durante muchísimo tiempo, ¿no?, que ha durado el confinamiento, hemos visto como un autobús cada hora, porque se habían reducido, ¿no?, las frecuencias, porque nadie se movía, ¿no?, circulaba por un carril reservado solo para él, ¿no?, mientras nosotros teníamos franjas horarias para no cruzarnos en las estrechas aceras, ¿no? Entonces, me regalaron cuando estuve en Chile, ¿no?, un cuento infantil muy bonito sobre la historia de un perro callejero, un relato precioso en el que el protagonista es el perro callejero que está viendo la ciudad a su altura, ¿no?, y habla de la vereda, de los escalones, de la sombra de los coches, ¿no? Y me recuerda esto, ¿no? O sea, era una ciudad fantasma en la que todavía los usuarios no hemos llegado a conquistar. Veías de repente el gesto rebelde de alguien haciendo footing por la calzada, ¿no?, y apartándose cuando pasaba el autobús, ¿no?, como un decir, pero por favor, ¿no? Y ahora, pues hay progresivamente una toma de medidas, una reunión con expertos, que seguro que da frutos positivos, pero desde luego yo soy absolutamente crítica, porque no se puede hablar de frutos positivos cuando hablamos de implantar soluciones piloto en octubre o en noviembre, todavía, ¿no? Es decir, que las acciones provisionales que se habían tomado, como cortar algunas calles en domingo, ya han terminado, porque ya no estamos en estado de alarma, luego no hay nada. Entonces, se habla de prudencia para ir asimilando esos cambios, y yo creo que la prudencia en este caso era la contraria, era actuar. Bueno, pero si tú ahora fueras alcaldesa de Madrid, ¿qué medidas tomarías para que la ciudad fuera amable con todos los ciudadanos, o especialmente con la infancia? En primer lugar, procuraría no ser alcaldesa, eso está claro, ¿no? Pero seguro que en la primera o segunda frase diría algo inconveniente, ¿no? Esto sería un placer y ahí terminaría el mandato. En segundo lugar, ¿cómo soñaríamos la ciudad, ¿no?, si tuviéramos poder de actuar? Desde luego, el reto de la naturación vinculado a la transformación de la movilidad es fundamental, ¿no? Es decir, Naturación lo llamas. La naturación de la ciudad, sí, reinclusión de una naturaleza perdida, que ya no es la naturaleza original, no es una naturaleza ni mucho menos salvaje, es una naturaleza que el humano necesita para poder vivir. Entonces, una reintroducción de la naturaleza en la ciudad, de muchas maneras, ¿no? Retirando, por ejemplo, superficies excesivas pavimentadas, ¿no? A lo mejor hay barrios nuevos hechos en los últimos 10 años donde la cantidad de caminantes por el espacio peatonal es escasa, y sin embargo, pues se ha planeado, ¿no?, grandes vías para que sean amplias, que bueno, pues de acuerdo que son amplias, pero a lo mejor de esos 8 o 10 metros de sección de acera necesitamos 3, y el resto puede ser tierra. Una tierra que nos da mucho miedo porque nos va a ensuciar un poco los zapatos, ¿no? Y de esa naturación unida a una transformación que yo creo que es un reclamo ya global, ¿no?, de los sistemas de movilidad, desde luego apoyados un poco en esa, parece, ¿no?, necesaria idea de no solo hay que renunciar al vehículo, a lo mejor también hay que hablar de un decrecentismo económico, una economía de lo local, es decir, una reconciliación con el proveerse desde el barrio, es decir, dejar de necesitar transportarse tanto, que quizás el teletrabajo ayude, ¿no?, en una parte también a esta reducción de la movilidad. Y desde luego la conquista de microespacios, o sea, es decir, dejar también de pensar en grandes ejes como, ¿no? Parece que hay una mentalidad de cortamos esta gran calle y la damos por un domingo a los niños, y es efímero y es como representativo frente a lo doméstico y a lo sencillo, ¿no?, que sería encontrar los espacios de proximidad y darlos en permanente, en convivencia, es decir, calles de acceso a residentes con
en convivencia con el uso peatonal, ¿no? O sea, para mejorar un poco la ciudad exige una transformación física, ¿no? La naturación que tú llamas, eso exige una transformación y cambios de sección de calle, ¿no? Claro, hombre, no estoy hablando como alcaldesa, sino como arquitecta en realidad, ¿eh? Seguro. Suponte alcaldesa arquitecta. Bueno, harían falta muchos aspectos de tipo social en los cuales yo no soy capaz de entrar, ¿no? Pero con lo cual, efectivamente, hablando, digamos, de esas acciones a gran escala, pues efectivamente harían falta muchas otras de tipo educativo, de tipo comunitario, de tipo social, en las cuales quizás uno de los grandes retos sería trabajar desde lo transdisciplinar, ¿no? O sea, poner realmente en diálogo áreas. Las grandes ciudades yo he observado que cada concejalía es un mundo como si fuera un cajón cerrado porque el tamaño es tan enorme que la complejidad de ponerse además en diálogo con el de al lado es como enorme, ¿no? Pero quizás entonces habría que encontrar capas transversales en lugar de áreas separadas del conocimiento y trabajar siempre en transdisciplinar. Es que dándole una vuelta habría que hacer probablemente muchos cambios, ¿no? Como, o sea, probablemente de mentalidad, ¿no? Incluso de la nuestra propia. Recientemente estuve en Barcelona. Digo recientemente porque es el último viaje que he hecho. Es decir, luego ya se acabó. Y, y la verdad que fue un placer disfrutar de las supermanzanas, que son un hallazgo ya conocido, ya exitoso y que ya podríamos implantar sin probarlo, ¿no? ¿Y por qué es exitoso? ¿Qué ventaja tiene la supermanzana? Explica un poco La qué es, supermanzana es para un quien no lo planteamiento que sepa. empieza con Salvador Rueda, al menos a nivel, digamos, es la figura que más claramente lo manifiesta hace ya pues 20 años o 25, no soy buena con las fechas. Nosotros ya cuando hicimos como estudio el concurso de remodelación de la calle Serrano hablábamos de supermanzanas en el ensanche de Salamanca, ¿no? En este caso en Madrid. La supermanzana lo que dice es que la malla urbana, no todo el tejido tiene que tener la misma jerarquía, la misma importancia, especialmente a nivel de movilidad, y que si todo el viario lo dejamos accesible al vehículo, no solamente tenemos peor calidad de vida y hay menos espacios peatonales y hay más ruido, sino que empeora la movilidad. Que eso es una cosa interesantísima porque es como que a más calles, más movilidad y mejor, ¿no? Pues no, lo que te dice es que las pequeñas vías secundarias, generalmente, cuando las dejas abiertas al tráfico en general, lo que generan es muchísimo tráfico residual de búsqueda de estacionamiento en superficie, muchísimas intersecciones que ralentizan y que podemos ir por las vías principales y dejar islas que pueden ser desde un mínimo de 4 cuadras a 6, a 8, a 9, ¿no? Depende de si la malla es de 3x3 a 12, ¿no? Que ya 12 podría ser el máximo, ¿no? Hay islas que de alguna manera tienen un predominio claramente peatonal, con acceso a residentes, acceso a carga y descarga, es decir, con un funcionamiento como si dijéramos muy, muy templado del tráfico y que no es, sobre todo, tráfico de paso. Entonces se generan islas que además tienen un marcado carácter vecinal y no son espacios singulares, son mallas, son calles urbanas, ¿no? Pero en la intersección de una calle de repente se vuelve un lugar, ¿no? Porque al disminuir tanto la presión del automóvil en esas zonas, aparecen recovecos, aparecen resquicios y de repente aparece espacio. Es como si se hiciera un poco el milagro de, no sé, en vez de los panes y de los peces, pues de las aceras y de los, ¿no? Aparece espacio. Y dices que la experiencia en Barcelona ha funcionado bien y se podría trasladar a cualquier sitio, pero cuando dices funcionar bien, ¿cómo se evalúa eso? ¿Qué Bueno, ventajas, qué virtudes ha tenido esta para el información, ciudadano? digamos, vía online, digamos, en las noticias, se resalta mucho el pequeño conflicto y se dice, ha habido no sé, una oposición vecinal de tal, ¿no? Y siempre parece que hay una parte de no funcionamiento y la hay, seguro, ¿no? Cuando la recorres un lunes, día 20, el que sea, de un mes, el que sea, elegido totalmente al azar,
ves vida de calle. Ves mayores, ves niños, ves gente, es un ambiente muy relajado de uso de una especie de zonas interiores que funciona mejor efectivamente pues cuando hay unos locales comerciales con vida. Es decir, claro, si ese escenario urbano de partida tenía más vida, más riqueza, más complejidad, funciona mejor. Si es un escenario urbano donde se implanta esa supermanzana, donde no había actividad a nivel de calle, es muy importante el local comercial, entonces pues a lo mejor se puede sentir al dejar de pasar tanto los vehículos como menos transitado, ¿no? Pero en el fondo ese es un problema que estaba ya ahí, que se hace más evidente, ¿no? Entonces da la impresión de que los pequeños conflictos que se analizan cuando los recorres no aparecen tanto. Se siente muy sereno, ¿no? A nivel acústico, a nivel... Entonces, en teoría es un espacio para, o sea, los niños pueden corretear mejor, la gente camina sin tanto coche o carro. Claro, Eh, tiene Sería un esta poco cuestión de eso. las supermanzanas, que es un establecimiento de jerarquías viarias en las que decides que hay parte que no debe pertenecer a la malla principal y que por tanto va a tener otras posibilidades de desarrollo más social y menos de movilidad, menos destinada a la movilidad, pero donde es muy compatible con la bicicleta, donde es compatible con el juego infantil, donde es compatible con el paseo de los mayores y que disminuye, digamos, la presión sobre esa zona. La característica que tiene es que es un concepto efectivamente muy generalizable. Lo que pasa que todo concepto generalizable genera desconfianza, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que hemos encontrado un oxímoron que lo podemos plantar en cualquier sitio, ¿no? Como si fueran los unités de habitación de Le Corbusier. Entonces, probablemente no. Es una idea de amabilización y de restar espacio al vehículo que haya que estudiar en cada contexto. Por ejemplo, dependiendo de los locales, dependiendo de la población, dependiendo de la conectividad también de ese área. A mí me parecería muy interesante, me divertiría mucho estudiarlo con geometrías complejas, ¿no? En trazas urbanas no regulares, porque, claro, Salvador Rueda lo hablaba en Barcelona, que es un paradigma de, ¿no? Del exampla, ¿no? El ensanche con la regularidad y no se restringe a ello, pero parece que nos tienta a los arquitectos imaginarlo en una trama, ¿no? Y me parece muy interesante empezar a pensar en islas triangulares, en otras cosas, ¿no? Y cómo se conectan esos circuitos amabilizados a lo mejor entre sí, generando otras rutas a otra escala. Es decir, si un islote de este tipo lo concatenamos con otro y con otro, de repente empieza a aparecer como si dijéramos el paseo alternativo en el que no vas por esa malla dura principal, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que una ciudad como Barcelona o Madrid podría estar organizada en supermanzanas toda ella o solo pequeños sectores? Pues el otro día pensaba que sería interesante, las ciudades se han partido en distritos, ¿no? Y el otro día, precisamente viendo, analizando, estamos trabajando, ¿no? Sobre unas áreas urbanas con el Ayuntamiento de Madrid ahora, ¿no? Y estaba pensando que era muy interesante pensarlo, por ejemplo, aplicado al barrio de Tetuán, ¿no? Que es especialmente carente de espacio y especialmente poco planificado. Fue un barrio que no tiene trama urbana planificada, ¿no? Y dices, quizás es que lo que hace falta es una escala que no sea la del distrito. Parece que en las grandes ciudades saltas de la ciudad al distrito, que es un distrito administrativo normalmente, como una especie de célula, ¿no? que tienen su pequeña representación institucional del ayuntamiento y que pues varios distritos componen la municipalidad, cosa que en una ciudad media pues no hay, hay barrios. El distrito a su vez se compone de barrios, a lo mejor necesitamos inventarnos un palabra de por debajo de barrio y por encima Sí, de manzana, de sí, cuadra que tenemos, ¿no? ya. Isla. Pero vaya, bueno, se podría ampliar bastante el concepto de Superman. Es ¿Cómo? como coser a O base sea, de retazos, ¿no? Podría tener que ver con un tejido. retazo, sí. Bueno, y el tema de la infraestructura escolar, tú has participado, bueno, en el diseño o transformación, no solo de patios, sino estás en diálogo.
con varios colegios de Madrid para la transformación de espacios educativos. Un poco, explícanos, por ejemplo, cómo debería ser hoy día una buena infraestructura escolar, jardín de infancia, escuela de infantil o de primaria o de secundaria. ¿Qué factores clave debería cumplir? ¿Por qué? Y si realmente se cumplen en los colegios de España. Claro, de repente ahí se cruzan como varias cuestiones, ¿no? La primera pregunta siempre de nuevo es si somos capaces de dar un modelo y no, ¿no? O sea, en las escuelas yo creo que mucha prudencia, en el sentido cada escuela debería ser un proyecto. Entonces, sin embargo, sí podemos hablar de buenas prácticas. Es decir, que un modelo de escuela no, yo creo que cada escuela tendría que soñar el suyo, cosa que tampoco es posible con la administración actual, ¿no? Es decir, que tiende a homogeneizar en todos los países en general. Bueno, ¿pero te refieres al espacio o al proyecto pedagógico? Al proyecto de escuela, ahora mismo. Es decir, sin separar, ¿no? O sea, vamos a imaginar una escuela. Bueno, pues debería ser nuestro proyecto de escuela y estar conectada con lo local al tiempo que con lo global. Quizás esto sucedía, alguna vez nos lo tienes que contar tú, ¿no? Más en los países nórdicos, ¿no? Esa conexión de proyecto local de escuela con una estructura global, ¿no? Pero una vez, digamos, que pudiera hablarse de un proyecto de escuela previo a su construcción, cosa que en la escuela pública no es así, es decir, lo que hay es una demanda de puestos escolares a cubrir y, por tanto, la administración da respuesta ofreciendo una infraestructura que permita esa escolarización, lo cual habla de una situación todavía de alfabetización. Es decir, que estamos hablando de una escuela, primero, para resolver la necesidad de puestos escolares, o sea, alfabetizante, no primero para tener un proyecto educativo. Y ese es el primer gran problema de la escuela pública en cuanto a su gestación, que es que primero atiende a esa necesidad, pero no da respuesta al deseo, ¿no?, de una escuela. Entonces, cosa que es difícil, ¿eh? O sea, ojo, porque tendríamos que empezar a trabajar con los barrios donde prevemos que va a haber una necesidad de escuela antes de que, a lo mejor un año antes, en un proceso participativo y con qué equipos, porque es que, claro, construimos la escuela, pero todavía no se le ha adjudicado, no se ha rellenado con el contenido llamado maestros. O sea, es decir, la administración primero provee la infraestructura y cuando ya empieza a estar construido empieza a ver, ¿no?, qué equipos, o cuando empieza a estar en construcción o ya en una fase avanzada empieza a llegar. Entonces, claro, el equipo que va, de maestros que va a llevar esa escuela debería estar antes, ¿no? O sea, desde el inicio del proyecto de la escuela. Y esto hablando de escuelas nuevas. Pero en Europa yo creo que esto sí que es una situación, bueno, distinta en cada país, ¿no? Pero en Europa, donde la población está muy envejecida, no digo Europa por otra razón, en los países, España, ¿no?, tenemos la población muy, muy envejecida. Una de las principales cuestiones es, se van a construir en el futuro muy pocas escuelas nuevas, solamente donde haya barrios de nueva creación con población joven, y la mayor parte de la ciudad consolidada tiene escuelas persistentes. Con lo cual, el escenario de qué escuelas soñamos, ahora sí me refiero a la arquitectura, es la que tenemos. Entonces, eso va a ser complicado, ¿no? Y ya lo está siendo, porque en realidad el problema es que el modelo, que sí que hay un modelo en realidad actualmente de escuela, que sería predominantemente, la mayoría en España se construyeron en la década de los 60 y de los 70, es decir, con el baby boom de nuestra generación, Jorge, de la tuya y de la mía, ¿no? Pues ese parque escolar, por decirlo de alguna manera, está, no podemos tacharlo de negativo, o sea, contribuyó, digamos, al progreso de todo, ¿no? Y bueno, pues forma parte de nuestra historia, pero está agotado, ¿no?, desde el punto de vista medioambiental. Son edificios absolutamente insostenibles a nivel térmico, de calor, de gasto energético, de todo, y a nivel, efectivamente, de conceptual, ¿no? O sea, es decir, es una escuela dirigida a optimizar una serie de aulas que generalmente se disponen en materia, con unos pasillos largos, con muchas puertas, y a distribuir grupos de una manera un tanto industrializante, ¿no?, que es un poco una de las cosas que habla, pues, Prakash Nair en Estados Unidos, ¿no?, sobre la escuela.
Si bien es cierto que la arquitectura de los años 80, con esa especie de vuelta hacia lo posmoderno, planteó tipologías de planta central, hubo ahí como una especie de historicismos que a nivel tipológico arrojaron cosas interesantes, que a nivel estético ya es otra discusión, ¿no? Entonces, el parque escolar está fatal. Sí, claro, pero entonces, ante este parque escolar, que tú dices en su mayoría son edificios años 60, 70, porque hay edificios de años 20 o 30 o incluso anteriores que pues funcionan incluso mejor, ¿no?, que los de los 60 y 70. Pero bueno, imaginemos este parque mayoritario de Y los escolar en 90 también, España. en la secundaria, en España al menos. En los 90 es cuando se construyeron la mayor parte de institutos de secundaria porque se amplió la edad de educación obligatoria a 2 años, ¿no? Y ahí hubo una gran cantidad de construcción, sí. Sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería un buen proceso de transformación estos espacios para Sí, adaptarlos a las tendencias pedagógicas sí, de no, hoy? no, ¿Cuál no sería he el respondido a tu proceso pregunta. He del hecho un panorama de la situación, una especie de estado de la cuestión y no he respondido a tu pregunta, Sí. sí. Pues en realidad Ah, entonces sí, hablando de esas buenas prácticas de qué debería tener una escuela, o a qué debería responder. Yo sí creo que debería generar un espacio social y, por tanto, huir de esquemas excesivamente lineales, rígidos, productivistas. Y ahí los arquitectos somos víctimas de los programas, digamos, de la administración, pero también verdugos, porque nos encanta encontrar un orden que resuelve eficazmente la ecuación, ¿no? Y claro, a lo mejor la resolución eficaz de la ecuación no siempre es lo mejor, ¿no? Es decir, deberíamos siempre acordarnos de esa plaza de Malaguchi y decir, aunque no sea la plaza, tendrá que ser lo que sea, pero tendrá que haber un espacio de encuentro que no sea un pasillo, ¿no? Y podrá ser con forma de ameba, con forma de lo que quieras, pero tendrá que haber un espacio de relación social. Y claro, que está ahora justamente en crisis esto, lo más esencial, con la pandemia. Pero bueno, y, y en segundo lugar, yo creo que la integración interior-exterior y la implantación de las escuelas es otro de los grandes retos que no termina de resolverse. Es decir, una escuela ahora mismo es reconocible por una tapia exterior muy similar a una ujú, cárcel, ¿no? Que no sabemos si está hecha para que la ciudad no entre o para que el niño no salga. ujú. Supuestamente es para que los ladrones no se roben un ordenador, ¿no? Porque yo creo que ni los niños van a salir ni la ciudad va a entrar con esa tapia. Es que no. Entonces, esa relación interior-exterior, primero hacia la ciudad, es decir, de los perímetros de las escuelas, y la relación interior-exterior de los espacios libres, patios escolares, con el interior del edificio. Son dos niveles de relación. Es como tenemos, ¿no?, un edificio y sus espacios Sí, exteriores y a su vez esas tapias infames, ¿no?, y la ciudad, ¿no? sí, Entonces, sí, infames aunque sean bien construidas, de buen ladrillo y tengan un aparejo maravilloso, ¿vale? No. Entonces, creo que hay que conseguir esa transparencia, ¿no? Entonces, claro, es una escuela que debería estar en osmosis con la naturaleza y en osmosis con la ciudad, en una doble osmosis. Y también en osmosis con ese espacio social interno, ¿no? Y eso, diríamos, es utópico o parece estar muy lejos de lo que he descrito anteriormente como panorama, pero a lo mejor no, a lo mejor se trata de abrir estratégicamente un plano, un muro, un límite y generar de repente unas relaciones visuales, unas conexiones, ¿no? Y en tercer lugar, entrando al interior de la escuela, siempre estoy hablando de espacios exteriores naturalizados donde fuera compatible, digamos, el patio tradicional con esta nueva visión más, ¿no?, conectada con la naturaleza de los espacios exteriores, ¿no? Pero entrando al interior, yo creo que hace falta recuperar una relación flexible donde los maestros puedan crear comunidad, ¿no? Es decir, al final la escuela es ese tejido vivo humano que son el equipo de maestros, de niños, la comunidad escolar, las familias, los padres, los abuelos, y los metemos en cajones, bien delimitados, con puertas y que todos tienen lo mismo dentro, ¿no? En el momento en que rompamos ese cajón, no necesariamente haciendo desaparecer el aula, sino a lo mejor puede ser
creando una relación rica y compleja de espacios de referencia, que me parece una palabra muy interesante que usan los pedagogos frente a aula, es decir, lugares que sí que tienen identidad, pero que están en relación con lo de al lado. Y además esa escuela, digamos, abierta, yo creo que ahora sí es posible. O sea, es decir, que estoy de acuerdo, de nuevo, en este caso con Prakash Nair, aunque la escala a la que él habla es otra, porque habla de escuelas que en vez de 400 alumnos son de 4.000, ¿vale? Es como la taza del Starbucks, que para nosotros la taza grande es imposible, ¿no? O sea, aquí es como una taza de café que esa talla aquí no existe, ¿no? Pues entonces sí estoy de acuerdo con la idea de que ahora mismo hay la tecnología para hacer posible una escuela más abierta, es decir, el control acústico de los espacios, la absorción acústica, la disposición del conocimiento como focos, ¿no? Porque tenemos la conectividad ubicua, ¿no? Entonces creo que ahora ese sueño de la escuela abierta de los años 70 ya no es utópico, es plenamente realista, ¿no? Y no es una escuela abierta tampoco como un espacio continuo radical, ¿no? Sino matizada. O sea, yo creo que en todo una de las características que diría es que nos movemos en escalas de grises, ¿no? No en blanco y negro. Y has citado escuelas de 4.000 alumnos. Bueno, ¿qué opina? Aquí en Colombia hay un debate porque aún se construyen colegios para 1.500, 2.000 niños llamados megacolegios. ¿Y tú qué opinas? ¿Esto es pedagógicamente útil? ¿Un megacolegio? Desde luego desde el punto de vista de la pedagogía reggiana, que siempre para mí va a ser una referencia, no es posible. Es decir, de hecho ellos son radicales. O sea, una escuela infantil no puede tener más de 65 niños, ¿no? Hablan de un aspecto profundamente doméstico. El tema de la escala no podemos ser tan, ¿no? Literales como decir, pues es 65 porque lo digo yo, hay que estudiar, por supuesto, cada contexto y en algún caso, pues efectivamente podría llegar a convenir socialmente decir, bueno, pues es que hace falta una gran dotación, bueno, pues podríamos justificarlo, pero lo que nosotros estudiamos cuando elaboramos los pliegos, ¿no? De condiciones para la redacción de nuevas escuelas para el Gobierno de Navarra, es que efectivamente hay un momento en el que se pierde la noción de comunidad. Entonces, pero que también hay estrategias para manejarlo. O sea, es decir, ¿hasta dónde una comunidad es perceptible como tal? Si vamos a un macroconcierto, está claro que el de al lado es masa, no es comunidad, aunque lo tengas al lado. Pero si vas a un sitio donde hay un concierto de una pequeña escala, lo mismo terminas charlando con la mesa de al lado, ¿no? O con el de al lado, ¿no? Y se crea comunidad. Entonces, el límite sería aquel que nos permita tejer comunidad, pero también entiendo que puede haber estrategias y ahí sí que tiene un papel la arquitectura. Nosotros planteábamos la idea de que una escuela a partir de determinado número se fragmente en pabellones, ¿no? Y bueno, pues entonces puede ser una dotación mayor de lo que uno entiende como ideal, no obstante, al estar fragmentada se generan microcomunidades, sería como un escenario, una pequeña ciudad, ¿no? En este sentido me acuerdo de una maestra valenciana, de origen valenciano, que decía, afirmaba de manera muy interesante, dice, la gran crisis que nos ha llegado, los recortes económicos que han afectado a la educación en Valencia, la escuela pública ha resistido bien los envites porque casi todas las escuelas éramos de 2 líneas. Es decir, no tenían más de 450 alumnos en una escuela de infantil y primaria, un colegio público, ¿vale? Entonces, decíamos, hemos podido compensar, conociéndonos todos, creando apoyo mutuo, conociendo a las familias, hemos podido dar una calidad que no teníamos en base a los recortes, ¿no? Entonces, ella estaba estableciendo un límite ahí, por ejemplo, y claro, es muy complejo. Yo creo que ahí habría que hacer casi un estudio específico, ¿no? Dependiendo también de los medios, de los apoyos, ¿no? Del número de las ratios de maestros por niño, etcétera, ¿no? Bueno, una buena escuela, volviendo al punto anterior,
debería ser también una escuela estética y eso se nos ha olvidado, no puede ser. Qué quiere decir una escuela estética? Pues desde luego no una escuela que haga eco de los esquemas infantiles que hemos introducido el adulto en el mundo educativo del niño. Es decir, no puede ser Ujú. que tres patitos esquematizados con un estereotipo amarillo eh, nos sirvan para decir uno, dos y tres, porque yo prefiero contar con garbanzos, ¿vale? Con garbanzos reales que cojo con la mano. Ujú, ujú. Una estética en la que tengamos un respeto absoluto a la infancia, es decir, en la que no seamos nosotros los que decimos cuál es la estética infantil e infantilizada que debe marcar el espacio escolar, ¿no? Porque ahí es, yo creo, donde van a emerger ellos. Pues cuando observas el denominado garabato, ¿no? Por no darle valor, pero que es tan maravilloso, ¿no? El dibujo infantil. Eh, Cuando lo observas y ves su riqueza plástica, dices, a ver, que ellos saben más que nosotros, vamos a escucharles, ¿no? A lo mejor una escuela estética tiene un gran plano donde podemos colocar las cosas, ¿no? Pero también evitando que ese colocar cosas resulte invasivo y abigarrado. Es decir, desde esa calidad estética que exigiríamos a un espacio actual. Nuestras casas, si, nadie tiene su casa como tenemos la escuela hoy. O sea, es como si yo voy ahora a la casa de alguien y le pongo la televisión de tubo de tal de los años 60, el sofá. O sea, no digo que aquella época no tenga una estética nada más lejos de mi intención, sino que la escuela a nivel estético se ha quedado anclada en el pasado, en soluciones muy rígidas y, Sí. y luego se ha vuelto muy maniquea, ¿no? Manipulada por el adulto desde el punto de vista Claro, infantilizada, ¿no? pero para conseguir esta escuela estética, que considero fundamental, me encanta el concepto que has introducido, hace falta, bueno, posibles transformaciones espaciales, pero sobre todo una transformación de las maneras de trabajar del equipo educador, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la formación estética, y la palabra formación estética me recuerda mucho a Jorge Oteiza, siempre hablaba de la formación estética del hombre, así con desde aquella época. Hay un tema de género, pero es que es de otra época, ¿vale? Pero eso es la Ujú. formación estética del hombre, es lo más importante, así como delirando, ¿no? Entonces es algo así como decir, la formación estética de todas y todos, voy a hacer un, ¿no? En los maestros es algo muy deficitario. Yo creo que, de hecho, sería uno de los colectivos que está más marcados por la deformación estética al haber vivido en su propia biografía la escuela, haber vivido en las Ujú. formaciones universitarias de nuevo esa especie de, de machaqueo y luego al generarse también a nivel comercial todo como un, o sea, es decir, llámalo una especie de ecosistema, ecosistema de estética deteriorada, ¿no? Porque hay cosas muy bellas para los niños, ¿eh? O sea, pero son siempre minoritarias, ¿no? Y ahí, no sé cómo, pero nos sorprenderíamos del aprendizaje cuando decías del aprendizaje que se produce cuando vives en un entorno estético que además generalmente es más amable. Y amable es otra de las grandes palabras para la escuela que esperamos, es más transparente, porque una estética que debe fomentar la transparencia ética y la transparencia estética, una estética que debe ser inclusiva también, es decir, clara, comunicante, legible. Entonces, claro, es que, y la estética también sería lúdica. O sea, una estética amable, transparente, lúdica, inclusiva, ¿bien? ¿No es poco? Sí. Bueno, bueno, Clara, yo creo que dentro de poco ya Instagram nos va a cortar, porque vamos, desde que he empezado el directo lleva casi una hora. Pues nada, si quieres añadir algo más antes de Pues nada, despedirnos. sumarme a esa comunidad ¿no? de Anidar, de Arca, porque pues todos los que estamos enganchados o emocionados con la infancia, ¿no? Intentamos que se transforme el mundo un poquito en la dosis en la que podemos y a veces es muy duro estar solo, ¿no? Y hay que tirar juntos para, pues para que cambien cosas.
la maravillosa experiencia del parque último que hemos realizado, un área de juego en naturaleza, he de decir, el alcalde es maestro, el concejal de urbanismo, su mujer es maestra, entonces Ujú. es otro tipo de maestros, pero maestros al poder también. Eso que dices es fundamental. La gente que tiene cargos con poder de decisión, como el alcalde, ha de tener la sensibilidad. Un alcalde Una maestro. cultura de la infancia, Eso es una decisivo. cultura de la infancia que tiene que llegar a la sociedad para que realmente se transforme. Es decir, porque ¿cómo podemos estar preguntándonos si a un niño se le manchará el pantalón por jugar con arena, ¿no? También un poco, y eso sería el tema de mi tesis, a veces apelar a la gente a sus recuerdos de niñez, ¿no? Y decirles, pero vuelca en tu interior, mira a ese niño, ¿no? Que guardas y eh, ahí puedes cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Muy bien, Clara. Pues nada más, nos despedimos ya. Gracias, Jorge, Muchas que me gracias. hace mucha ilusión esta Eh, conversación. a nosotros te agradecemos mucho. Ahí Clara desde Madrid, yo estoy en Bogotá y esta entrevista se podrá ver en Arca, una revista argentina que al estar en Internet es de alcance mundial. Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos el He próximo sido un lunes. poco dura con Chao. Madrid, pido que Dime. me perdonen. He ¿Cómo? sido ¿Por un poco qué? dura con Madrid, pido que me perdonen. No, no ha sido para nada dura. La gente que quiere su ciudad es crítica y la quiere mejorar, como tú. Bueno, chao, besos.